Pasaron unas semanas antes de salir del hospital. Pedí a papá que me vendara de nuevo el rostro. Cuando llegué a casa no hice más que encerrarme en mi habitación. No quería que nadie viera mi cara. Por momentos llegué a pensar que hubiera sido mejor que hubiera muerto. Pero no fue así. Tal vez ese era mi castigo por lo que le hice a mamá. Así que tenía que cargar con ello, aunque estaba muy equivocada, ya que ese solo era el principio del fin. ¿Por qué?, se preguntarán. Bueno, lo explicaré ahora. Ya que no tenía nada mejor que hacer, decidí revisar las cosas que tenía desde que era pequeña, ya que noté que debajo de mi cama habían algunas cajas un poco viejas. Cuando comencé a revisarlas no encontré nada fuera de lo normal, solo contenían juguetes y alguna que otra prenda de ropa. Ya casi había terminado, solo restaba una pequeña caja de zapatos. En un principio supuse que se trataba de lo mismo que las otras cajas, pero me sorprendí al abrirla ya que dentro de esta habían un montón de papeles, todos eran dibujos. Me quedé estupefacta mirándolos. Ustedes dirán, ¿pero qué tienen de especiales los dibujos de una niña de 4 años? Pues mucho, ya que estos dibujos no eran normales, eran, ¿cómo explicarlo?, muy perturbadores para una niña de esa edad. En todos estábamos Joseph y yo, hasta ahí todo estaba bien, pero en cada hoja estaba escrito un nombre, y había dibujada una persona muerta donde sobre todo resaltaba la sangre. Cada dibujo era peor que el anterior, y me quedé en shock cuando llegué al último. Este constaba de 4 imágenes como solo un niño podía dibujarlas. En la primera estábamos Joseph, mamá y yo, en la cual yo tenía un cuchillo en la mano y estaba atravesando a mamá. En la segunda me encontraba sentada en el suelo y mamá estaba en pedazos. En la tercera estaba yo alimentando un perro con los trozos del cuerpo de mamá, y en el último, me encontraba recostada durmiendo en el charco de sangre mientras Joseph me observaba sonriendo. No podía creerlo. Ese dibujo hecho hace años describía a la perfección lo que le había hecho a mamá. Eso no podía ser posible. Me quedé mirando un buen rato el dibujo. De pronto escuché una voz que provenía de la puerta de la habitación. Se sintió bien hacerlo. ¿No es así? Joseph. Respondí. No sé de qué hablas. Claro que lo sabes. Aunque no creí que lo hicieras tan pronto. Dime, ¿qué se sintió tocar su sangre? Me respondió sonriendo. No sabía qué decir. Él sabía lo de mamá, pero ¿cómo era posible? Yo no recordaba haberle contado nada o haber hecho algo para delatarme. No te sorprendas, yo siempre supe que lo harías. Todo estaba planeado desde que nos conocimos, aunque nunca creí que lo hicieras tan pronto. Dijo él mientras entraba a la habitación y cerraba la puerta. ¿Qué haces?, le dije asustada mientras él me sujetaba del cuello. A partir de ahora harás lo que yo diga, o de lo contrario morirás. Creí que eras mi amigo, dije con dificultad. Tonta, la verdadera amistad solo existe entre los humanos, y te tengo malas noticias. Yo no soy como ustedes, débiles y sensibles hipócritas, solo preocupándose por cosas que realmente no importan, amando y odiando a sus semejantes. Jaja, lo que realmente no saben, es que eso solo facilita que nosotros seamos capaces de ganarnos su confianza para apoderarnos de ustedes y hacernos más fuertes gracias a su odio y sed de venganza. No. Debo estar soñando, dije incrédula. No estás soñando, esto es real, y ahora acabarás con cada una de las personas que están en los dibujos. Si no fue difícil con tu madre, dudo que estas personas te causen problemas. Me quedé en silencio. Tal vez crean que estoy loca, pero era una oferta tentadora. Digo, las personas que estaban en los dibujos eran personas que realmente odiaba, y algunas de ellas habían ayudado a mamá a arruinar mi infancia. Entonces sonreí y le dije. ¿Y qué pasará luego? Podrás pedirme lo que quieras. Me respondió. Muy bien, entonces lo haré. Le dije mientras se me escapaba una siniestra sonrisa. Unos días después me encontraba caminando por la calle, y como siempre Joseph estaba a mi lado. Íbamos conversando y comencé a notar que cada que yo hablaba las personas me miraban de una manera muy extraña, y no era por las cicatrices de mi rostro, porque había ideado una forma para evitar que no se vieran. Sé que la forma con la que cubría mi rostro se veía un poco extraña, pero en sus miradas se veía algo más, además de que solo me veían a mí y no a Joseph. Comencé a sentirme muy incómoda y decidí regresar a casa.
Al llegar me extraño que todo se encontrara apagado ya que hoy era el día de descanso de papá, pero me imaginé que se le había presentado alguna emergencia en el hospital. Estaba a punto de prender la luz de la sala, cuando de pronto escuché un ruido en la cocina. Me imaginé que alguien se había metido a la casa mientras no estábamos, así que metí mi mano a la bolsa interior de mi chaqueta y saqué una filosa navaja que había comenzado a portar desde que acepté la tarea de Joseph. Comencé a caminar hacia la cocina tratando de hacer el menor ruido posible. Al llegar noté que por debajo de la puerta se escapaban algunos rayos de luz. Comencé a abrirla lenta y silenciosamente hasta que estaba lo suficientemente abierta como para poder ver en su interior pero sin ser notada. Al asomarme vi que dentro de esta habían dos personas, papá y tía Natalia, hermana de mamá. Vi cómo se abrazaban y besaban apasionadamente. Me quedé inmóvil mientras los observaba. Quería sentir coraje, para ir a reclamarles, pero por algún motivo mi mente estaba en blanco. Me encontraba tan calmada que hasta me llegaba a molestar. Quería moverme pero no lo hice, solo permanecía ahí de pie, mirando a través de la rendija de la puerta. Permanecía tranquila, y con una cara inexpresiva. Estuve ahí cerca de 2 horas, hasta que noté que comenzaban a caminar hacia la puerta. Reaccioné y retrocedí hasta llegar a un sofá en el cual me senté. Sus voces se escuchaban cada vez más cerca. De pronto se encendió la luz y se sorprendieron al verme en el sofá. Lady, ¿qué haces aquí? Creí que saldrías con tu amigo. Dijo papá mientras yo los miraba con la misma expresión de antes. Pasaron unos segundos y tía Natalia se acercó diciendo: Cariño, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo has estado? Trató de abrazarme, yo solo me puse de pie, los miré por un momento y sin decir nada me retiré a mi habitación. Supongo que creyó que la pregunta estaba fuera de lugar por lo que pasó con mi rostro. Ja, qué ingenua es. Al entrar me percaté de que Joseph ya estaba en mi habitación. ¿Estás bien? Preguntó. Claro, ¿por qué no debería estarlo? Respondí tranquilamente. Bien, me alegro porque quiero que hagas algo por mí. ¿De qué se trata? Pregunté. ¿Recuerdas a la enfermera que te atendió en el hospital? Dijo acercándose a mí. Sí, claro que la recuerdo. Respondí mientras me quitaba la chaqueta. Necesito que la elimines. Dijo sonriendo mientras me miraba y tomaba mi mano de una manera extraña. No era normal la manera en la que me estaba tratando últimamente. Me desconcertaba un poco, pero aún así no le tomé mucha importancia. No hay problema, lo haré mañana en la noche, ahora estoy muy cansada. Dije mientras me recostaba en mi cómoda cama. A la mañana siguiente, me dirigía hacia el hospital, iba a medio camino y por mi mente pasó aquella escena entre papá y tía Natalia, pero igual que antes, no tuve ningún sentimiento. Era extraño, y no lo había notado, pero desde que salí del hospital era rara la vez que sentía algo por alguien. Recuerdo que por la única persona por la que sentía algo era por mamá, pero no era un sentimiento bueno. Ahora que me doy cuenta, me había vuelto una persona bastante seria, no sonreía, no amaba. Incluso desde que salí del hospital después de haber estado en coma no había vuelto a llorar o sentir tristeza, ya ni siquiera me importaba cómo se veía mi rostro, ahora solo sentía odio, aunque no sabía hacia quién. La única excepción era Joseph, él era el único hacia el que no sentía odio, el único que me hacía sonreír. Era curioso e intrigante. Continué pensando hasta llegar al hospital. Estaba a punto de acercarme a la puerta del estacionamiento, cuando en eso, vi a la enfermera salir por la entrada principal. Me acerqué a ella y no recuerdo cómo, pero la convencí de que me acompañara a casa. Ese día papá no estaba ya que le tocaba el horario nocturno. Cuando llegué a casa me encontré con tía Natalia. Iba saliendo de esta, dijo que tenía cosas que hacer y se fue. Ni siquiera se percató de que estaba acompañada de esa mujer. Estaba feliz, todo estaba a mi favor. Una vez que entramos le invité un café, estuvimos en la sala hasta que oscureció por completo. Ella fue hacia el baño, yo la seguí sin que se diera cuenta. Me encontraba de pie en la puerta, pensé en golpearla con la pequeña pero gruesa estatua de metal que estaba en una pequeña mesa cercana, pero eso no me pareció divertido, así que tomé un jarrón de porcelana y cuando salió, la golpeé fuertemente en la nuca. Ella se desmayó. Traté de cargarla para llevarla al sótano, a pesar de que era bastante delgada, estaba increíblemente pesada. Como pude logré llevarla, la até a uno de los pilares y comencé la tarea que me había dado Joseph. 3 horas más tarde me encontraba sentada al lado del cadáver desmembrado,
Sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, pero no podía evitar que se sintiera increíblemente bien. El sentir la sangre y la textura de la carne en mis manos, en mi cara, era lo más cálido y suave que había sentido en toda mi vida. La sensación era reconfortante. Nunca creí que algo tan perturbador y asqueante para la mayoría de las personas, me hiciera sentir tan feliz y calmada. Más tarde, después de admirar y limpiar mi obra, fui a tomar una larga y tibia ducha para limpiar los restos de sangre de mi cuerpo. Después de una relajante hora en la tina decidí salir e ir a mi habitación a dormir un poco. Al entrar, Joseph estaba sentado en una silla al lado de la ventana. ¿Terminaste? Dijo poniéndose de pie. Sí, ya está hecho. Respondí mientras secaba mi cabello. Bien hecho, pequeña, prometo que te daré una recompensa. Dijo acariciando mi mejilla. Me sorprendió mucho la actitud de Joseph, nunca había hecho algo así, fue bastante extraño, pero por algún motivo se sentía bien. Lo miré unos segundos, después me alejé de él y le dije: estoy un poco cansada, quiero dormir. Está bien, pequeña, descansa, descansa, que aún tienes mucho trabajo por hacer. El tiempo pasó, comencé a eliminar a cada una de las personas de los dibujos, víctima tras víctima. La lista de personas se iba reduciendo, sin darme cuenta en menos de un mes había terminado con todos. Ahora ya me encontraba bien, por fin me había vengado de todos, mas sin embargo no me encontraba tranquila. El sentimiento y la necesidad de hacerle daño a alguien, me estaba matando por dentro. La desesperación se comenzó a apoderar de mí, mis manos pedían sangre, trataba de resistirme, pero con el paso de los días la sensación era mucho más fuerte. Una semana, solo una semana había transcurrido desde la última víctima y ya estaba perdiendo el control. Desde ese día tampoco había vuelto a ver a Joseph. Él me había dicho que esperara hasta que él eligiera quién sería mi próxima víctima, y aunque lo había obedecido hasta este momento, estaba segura que al paso que iba ya no aguantaría por más tiempo. Estuve un rato sentada en una esquina de mi habitación, me sentía más ansiosa y desesperada que un drogadicto después de varios días sin consumir su droga. Estaba comenzando a alucinar por la desesperación, cuando de pronto Joseph entró a la habitación, se acercó a mí y ayudándome a ponerme de pie me dijo: buena niña, te has portado muy bien, creo que es hora de tu premio. ¿Premio? Le contesté con la voz temblorosa mientras trataba de tranquilizarme. Sí, pequeña, como premio por tu obediencia y buen comportamiento en mi ausencia, te dejaré elegir al próximo objetivo. ¿Objetivo? ¿A qué te refieres? Bueno, me refiero a que tú elegirás a quien quieres eliminar esta vez. ¿De verdad? Claro que sí. Me quedé en silencio por unos segundos, pensando mientras miraba el suelo. Lo quiero a él. Dije con una voz completamente seria. ¿Él? ¿Quién es él? Mi padre, él será el próximo. Joseph sonrió mientras decía: ¿Estás segura? Sí. Está bien, puedes eliminarlo. Gracias. Le respondí mientras ataba la mascarilla que cubría la mayor parte de mi cara y me ponía mi chaqueta, dirigiéndome hacia la puerta. Más tarde me encontraba de pie frente a la puerta del hospital. Estuve pensando por unos minutos mientras Joseph me observaba. Por fin me decidí a entrar, abrí la puerta y la secretaria de la recepción me detuvo diciendo que el horario de visita se había acabado. La miré por un segundo y continué mi camino hacia la oficina de papá. La mujer me siguió. De pronto Joseph se acercó a mi oído y dijo: deshazte de los estorbos. Sonreí y dije en voz alta: señorita, el doctor James es mi padre, tengo que decirle algo importante. ¿Podría llevarme con él, por favor? ¿Por qué lleva cubierta la cara, señorita? Me preguntó. Hace años sufrí un intento de homicidio y me desfiguraron el rostro. Respondí con seriedad. ¿Y cómo sé que no está mintiendo? Respondió. Le mostraré. Dije comenzando a desatarme las cintas de la mascarilla. Una vez que terminé, y me la retiré del rostro, la mujer me miró horrorizada al ver las cicatrices de este. De pronto papá, que iba caminando por el pasillo, se acercó a nosotras y al verme sin la mascarilla me ayudó a ponérmela y me llevó a su oficina, claro, después de regañar a la secretaria. Estuvimos hablando un buen rato, quería actuar ahora, pero noté que había cámaras de seguridad,
Además la mujer de la recepción sabía que estaba ahí, y aunque Joseph me había permitido acabar con ella, no podía arriesgarme a terminar en prisión, así que como pude logré contenerme mientras ideaba un mejor plan. Estaba a punto de ir a casa, cuando de pronto la mujer de la recepción llamó a papá diciendo que alguien quería verlo. Papá le dijo que llevara a esa persona a la sala de juntas. Una vez que colgó el teléfono, me dijo que tenía que atender algo importante, así que decidí regresar a casa, mientras él se dirigía hacia el lugar donde se encontraba su visita.